El restaurante Casa Imperial zumbaba como una colmena alterada. Empujé la puerta de cristal y entré. La música bajó de volumen. Las conversaciones se cortaron en seco. Decenas de ojos curiosos se clavaron en mí. Los vi a todos, bronceados, cuidados, seguros de sí mismos, vestidos con ropa cara que gritaba su éxito a los cuatro vientos. Y yo, con mi vestido de algodón azul claro, con florecitas blancas y cuello almidonado, parecía una campesina recién bajada del autobús. «¡Chicas, mirad quién ha venido!» La voz atravesó el salón como un látigo. «Elena Navarro». Marta Delgado flotó hacia mí, toda ella oro y seda, envuelta en una nube de perfume que costaba más que un mes de alquiler. En el instituto había sido la reina indiscutible, guapa, popular, cruel cuando le convenía. «¡Ay, Elena! Pensábamos que no vendrías». Me miró de arriba abajo, sin molestarse en disimular. «Sigues igual, tan discreta. ¿Ese vestido? ¿De dónde lo has sacado? Del baúl de tu abuela». Detrás de ella apareció David Ortega, el chico malo del instituto, el que hacía llorar a los profesores y derretía a las chicas con una sonrisa torcida. Ahora llevaba un traje italiano y un reloj que brillaba demasiado bajo las lámparas de araña. «Tranquila, Marta». Su voz arrastraba las palabras con condescendencia. «La gente ahorra donde puede. La crisis sigue ahí fuera. Elena, si necesitas ayuda, aquí estamos. De hecho», se giró hacia los demás con una sonrisa amplia, «hemos creado un fondo de ayuda para antiguos alumnos en situación complicada. Podemos echarte una mano con ropa nueva, si quieres». Risas. No carcajadas abiertas, sino ese tipo de risa contenida que es peor. El sonido de la superioridad disfrazada de preocupación. Sentí frío, el mismo frío de cuando tenía 15 años y se burlaban de mis zapatos remendados. Sonreí. «Tranquila, serena». «Gracias, no hace falta. Este vestido me es muy querido». Nadie preguntó por qué. Nadie quería saberlo. Me sentaron en la mesa del fondo, junto a la señora Prieto, la profesora de matemáticas ya jubilada. Y mientras los camareros traían platos que valían lo que algunos de nosotros ganábamos en una semana de trabajo hace 20 años, yo observé. Marta y David dominaban el centro del salón como monarcas en su corte. Presumían de casas con piscina, coches alemanes, vacaciones en las Maldivas. Hablaban de sus negocios prósperos, de contactos en el ayuntamiento, de planes grandiosos para transformar el pueblo. A mí nadie me dirigía la palabra. Era un mueble, un fantasma del pasado sin importancia. La humillación tenía un sabor distinto al de la infancia. No era aguda, sino pastosa, como algo que se ha echado a perder hace tiempo, pero sigue ahí, pudriéndose en un rincón. Y lo gracioso era que en mi armario del hotel colgaban trajes de diseñadores reconocidos. En la caja fuerte descansaban joyas que valían más que una casa en este pueblo. En el aparcamiento me esperaba un coche, que la mitad de estas personas no podría permitirse ni a plazos. Yo, Elena Navarro, propietaria de Tierras Doradas, uno de los mayores grupos agroindustriales del país, había elegido venir vestida así. 20 años atrás había sido la ratoncita gris, la empollona sin dinero, la que llevaba el uniforme heredado de su prima mayor. 20 años de trabajo hasta el agotamiento, de estudiar por las noches, de construir algo de la nada. Y había vuelto al lugar donde todo empezó con una sola pregunta. ¿Había cambiado algo en estas personas? Quería verles la cara sin el brillo de mi posición actual. Sin nada que me protegiera, salvo este vestido que mamá había guardado como un tesoro durante 40 años, envuelto en papel de seda en el fondo del armario. La recordé en su lecho de muerte, tocando la tela suave con dedos temblorosos. Lo cosí el día más feliz de mi vida, cuando supe que estaba embarazada de ti. Esta tela recuerda la esperanza, Elenita. No lo olvides nunca. Pues aquí estaba yo, llevando su esperanza como un escudo invisible. Y descubriendo que en este salón, lleno de lujo y presunción, nada había cambiado. Seguían midiendo a las personas por la ropa que llevaban. Decidí irme sin despedirme. Me levanté, recogí mi bolso y me dirigí al guardarropa. Estaba sacando mi viejo impermeable del perchero cuando sus voces llegaron desde el otro lado del biombo. No me vieron. Hablaban en voz baja, pero el restaurante había empezado a vaciarse y sus palabras me llegaban con claridad meridiana. Todo pende de un hilo, te lo digo. La voz de David sonaba tensa,
sin el barniz de seguridad de antes. Si Tierras Doradas no invierte, nos hundimos. La fábrica de cerámica es nuestra última carta. Me quedé inmóvil. Cálmate. Marta mantenía ese tono firme que usa la gente acostumbrada a controlar situaciones. El alcalde está en el bolsillo. El plan es perfecto. Conseguimos la subvención europea para recuperación de oficios tradicionales. Desviamos la mitad para nosotros y al director de la empresa le mostramos una presentación bonita. Ese Ramos que viene de Madrid es un directivo más, de los que solo miran cifras en tablas. No entenderá dónde va el dinero realmente. ¿Y si la dueña de la empresa viene a supervisar? Marta soltó una risa seca. No vendrá. He investigado. La propietaria es una ermitaña. Vive encerrada en su finca. No se ocupa de nada. Tiene una docena de directores contratados por todo el país. Ramos decide solo. Ella solo firma. El blanco perfecto. Mientras lo cerremos antes del viernes, Ramos llega, le impresionamos, firma el contrato y el dinero es nuestro. Los dedos se me clavaron en la percha. Tierras Doradas. Mi empresa. El inversor que esperaban con tanta ansia para estafar era yo. El aire frío de la noche me golpeó la cara cuando salí a la calle. Caminé sin rumbo por las calles vacías del pueblo, sintiendo cómo la amargura de la humillación se transformaba lentamente en algo más denso, más frío. Así que era esto. No solo se habían reído de mí, planeaban robarme, a mi empresa, al trabajo de toda mi vida. En la habitación del hotel me quedé junto a la ventana, mirando el pueblo dormido. Las calles estrechas, las farolas amarillentas, las casas bajas con sus tejas rojizas. El primer impulso fue ardiente y simple. Llamar a Pablo, cancelar todo, enviar las pruebas a la fiscalía, destruir su negocio, aplastar su reputación, hasta que Marta y David recordaran durante el resto de sus vidas a quién habían intentado engañar. Pero luego, la rabia cedió paso a algo más reflexivo. ¿Y si no me precipitaba? ¿Y si jugaba su propio juego, pero según mis reglas? Había venido aquí para entender si algo había cambiado. Y ahora tenía una oportunidad única de verlo todo desde dentro, sin máscaras. De quedarme en la sombra, en el papel de la pobre Elena Navarro, que volvió al pueblo y a quien nadie presta atención. Saqué el móvil y marqué. ¿Pablo? Buenos días. Los planes cambian. Tu visita como director se pospone una semana. Motivo: asuntos personales. Sí, yo misma me encargo. Si alguien pregunta, di que hay retrasos técnicos, revisión de documentación. Y Pablo, ni una palabra de que soy la propietaria. Para todos, tú eres el director y el único representante de la empresa. Pablo era un profesional. No hizo preguntas innecesarias. Colgué y volví a mirar por la ventana. El cielo empezaba a aclararse por el este, tiñendo las nubes de rosa pálido. Tenía una semana de libertad. Una semana para descubrir qué necesitaba realmente este pueblo. No lo que me iban a mostrar en presentaciones oficiales, sino los problemas reales. Dónde hacía falta invertir el dinero para que ayudara a la gente, y no acabara en los bolsillos de Marta y David. Y sabía por dónde empezar. A la mañana siguiente busqué a Sergio Torres en el instituto. Lo encontré en el patio durante el recreo, rodeado de un grupo de chicos de primero que le hacían preguntas sobre la guerra civil. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. La misma sonrisa tímida de hace 20 años. «Elena, qué sorpresa verte aquí. ¿Podemos hablar? A solas». Nos sentamos en el viejo banco bajo el olivo, el mismo donde estudiábamos juntos cuando teníamos 16 años. Las hojas plateadas temblaban con la brisa de octubre. «Sergio, necesito tu ayuda». Y tu silencio. Le conté todo. Quién era realmente, lo que había escuchado en el restaurante, mi plan. Sergio me escuchó sin interrumpir. Sus ojos tranquilos se volvieron cada vez más serios. Cuando terminé, guardó silencio largo rato. Luego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. No me sorprende. David siempre fue así. Ahora controla medio pueblo y al parecer quiere dar el salto a nivel nacional. Hizo una pausa. ¿Qué piensas hacer? Quiero entender qué necesita realmente este pueblo. No lo que me van a mostrar en presentaciones oficiales, sino los problemas de verdad. ¿Dónde hace falta invertir el dinero para que ayude a la gente, no para que acabe en los bolsillos de David y Marta? Sergio me miró con algo parecido al respeto. Puedo ayudarte, y sé por dónde empezar.
Sacó una carpeta gastada de su cartera. Dentro había documentos, facturas, fotografías. Llevo 5 años recopilando pruebas de sus estafas. Licitaciones amañadas, empresas fantasma, mordidas. Pero soy un simple profesor. La policía local está en su nómina. He esperado a que apareciera alguien que pudiera hacer algo. Pasé las hojas lentamente. Cada documento era una pieza más del puzzle de corrupción que David había construido. «Ahora esa persona está aquí», dije. Sergio sonrió. «Ven, te voy a enseñar algo». Caminamos por las calles del pueblo. Sergio hablaba y yo escuchaba, viendo mi ciudad natal con ojos nuevos. La Biblioteca Cervantes ocupaba un edificio del siglo XIX, con columnas de piedra en la fachada. Pero el yeso se desprendía en placas grandes, y una de las ventanas estaba tapada con tablones. Dentro olía a humedad y papel viejo. En la sala de lectura, donde apenas ardía una bombilla amarillenta, nos esperaba Consuelo Martín, mi antigua profesora de literatura. Había envejecido mucho, pero sus ojos conservaban esa misma claridad bondadosa. «Elenita, ¿cuántos años?». Me abrazó con fuerza. Nos hizo un recorrido. El panorama era desolador. El techo goteaba cuando llovía. Las estanterías se combaban por la humedad. Apenas había libros nuevos. «El ayuntamiento dice que no hay dinero». La voz de Consuelo temblaba ligeramente. «David, el marido de Marta, quiere demoler el edificio. Dice que nadie viene ya a las bibliotecas. Quiere construir un centro comercial en su lugar. Pero yo no voy a rendirme. Mientras yo respire, esta biblioteca seguirá abierta». Algo se encendió en mi pecho. Una rabia tranquila, fría. Esa misma tarde llamé a Pablo. «Necesito que encuentres la mejor empresa de construcción de la provincia y los mejores proveedores de materiales para tejados. Todo anónimo, con pago por adelantado. Que empiecen mañana por la mañana a reparar el techo de la biblioteca municipal. Y encárgame 300 libros nuevos, clásicos, novelas contemporáneas, infantil. Entrega a nombre de Consuelo Martín». «¿Algo más?». «Sí». Discreción absoluta. Al día siguiente, el pueblo entero zumbaba. Camiones cargados de materiales llegaron frente a la biblioteca. Obreros con monos nuevos se pusieron a trabajar. Consuelo lloraba de felicidad cuando recibió las cajas llenas de libros, acariciando las cubiertas brillantes con dedos temblorosos. Nadie entendía de dónde había salido ese milagro. Por las calles empezaron a correr rumores sobre un misterioso benefactor. Sergio me llevó después al instituto. El aula de informática daba pena. Ordenadores que parecían piezas de museo, pantallas parpadeantes, teclados con teclas rotas. Los chicos no pueden prepararse bien para los exámenes. La mitad de las veces ni siquiera encienden. 2 días después, una furgoneta trajo 15 ordenadores nuevos y una pizarra interactiva. El director, un hombre mayor al que yo recordaba de mis años escolares, casi sufrió un infarto de la emoción. Desde la ventana de una cafetería vi a David y Marta frente al ayuntamiento. Discutían acaloradamente con el alcalde. Gesticulaban, señalaban hacia la biblioteca. Su plan se desmoronaba. El misterioso mecenas estaba arruinando la imagen del pueblo moribundo que solo ellos podían salvar. No sabían quién era, no entendían sus motivos. Y esa incertidumbre los estaba volviendo locos. Yo bebía mi café despacio, sintiendo algo que no había sentido en 20 años. No era venganza, era justicia, tranquila, limpia. Seguí caminando por el pueblo en mi vestido sencillo. Entraba en cafeterías pequeñas, hablaba con la gente, descubría cosas. El parque infantil junto a la escuela tenía los columpios oxidados y el tobogán roto. La residencia para mayores San José necesitaba rampas nuevas para sillas de ruedas. La antigua fábrica de cerámica, cerrada desde hacía 10 años, se caía a pedazos. Los viejos maestros artesanos del pueblo no tenían dónde enseñar su oficio a los jóvenes. Y poco a poco, de forma anónima, estos problemas empezaron a resolverse. Una mañana, aparecieron operarios instalando columpios nuevos en el parque. Una semana después, la residencia San José estrenaba rampas modernas y barandillas. Alguien había pagado la restauración del edificio de la antigua fábrica de cerámica y contratado a 3 maestros jubilados para dar clases. El pueblo hervía de especulaciones. ¿Quién era ese benefactor invisible? ¿Por qué hacía todo esto? David y Marta estaban cada vez más nerviosos. Los vi varias veces más, siempre con caras tensas,
hablando en voz baja con gente del ayuntamiento. Entendían que estaban perdiendo el control, y no soportaban no saber quién les estaba haciendo la jugada. Una tarde, mientras tomaba un café con Sergio en una terraza, él me preguntó: ¿No te da miedo que sospechen de ti? Sonreí. Soy la pobre Elena Navarro, que volvió al pueblo en el vestido de su madre. Nadie me mira 2 veces, soy invisible para ellos, y esa es mi mayor ventaja. Sergio sacudió la cabeza con admiración. Esto es brillante, pero ellos no van a rendirse así como así. Tenía razón. 2 días después, aparecieron carteles por todo el pueblo. Gran subasta benéfica, en apoyo a nuestro pueblo. Invitamos a todos los ciudadanos solidarios, incluido nuestro misterioso mecenas organizadores, familia de empresarios, David y Marta Ortega Lugar, restaurante Casa Imperial. Sergio me enseñó uno de los carteles. Quieren sacarte de tu escondite. Lo sé. Doblé el papel con cuidado. Y voy a ir. ¿Con el mismo vestido? Con el mismo vestido. Sergio soltó una carcajada. Quieren espectáculo. Van a tenerlo. Pero tú serás la directora, no ellos. La noche antes de la subasta, me quedé en la habitación del hotel preparando el último movimiento. Pablo me había enviado toda la información sobre el lote principal que David pensaba subastar, el edificio de la antigua fábrica de cerámica. David planeaba comprarlo barato, demolerlo y vender el terreno para construir viviendas de lujo. Lo había dicho públicamente, que nadie en este pueblo quería ya la vieja cerámica, que había que mirar hacia el futuro. Mentira. Yo había hablado con la gente. Los ancianos recordaban con nostalgia los tiempos cuando la fábrica daba trabajo a medio pueblo. Los jóvenes querían aprender el oficio tradicional, pero no tenían dónde. Era parte de la identidad del lugar, de su historia. Y yo iba a devolverles esa identidad. Llamé a Pablo una última vez. Para mañana necesito una garantía bancaria de 500.000 euros, a nombre de un donante anónimo. Sergio Torres será quien levante la mano en la subasta. ¿500.000 por ese edificio? El precio de mercado no llega ni a la mitad. No se trata del edificio, Pablo. Se trata de humillarlos delante de todo el pueblo, delante de las mismas personas que los admiran. Necesito que vean que David no es invencible. Entendido. Colgué y me acerqué a la ventana. Abajo, las calles del pueblo brillaban bajo las farolas. Dentro de 24 horas, todo cambiaría. Me toqué el cuello del vestido de mamá. La tela suave, desgastada por el tiempo, pero aún hermosa. Esta tela recuerda la esperanza. Mañana iba a demostrarles a todos qué podía hacer la esperanza cuando tenía recursos detrás. El restaurante Casa Imperial brillaba como una joya bajo las luces de la noche. Coches caros llenaban el aparcamiento. Por las ventanas se veía el resplandor de las lámparas de araña, las mesas cubiertas de manteles blancos, las copas de cristal centelleando. Empujé la puerta y entré. El mismo vestido, el mismo algodón azul claro con florecitas blancas y cuello almidonado que había llevado a la reunión de antiguos alumnos. Esta vez el efecto fue aún más devastador. Si en la reunión solo estaban los de la clase, ahora el salón reunía a toda la élite del pueblo. Empresarios, comerciantes, el alcalde con su cadena de oro, médicos, abogados, todos vestidos como para una gala, y yo, con mi vestido de 40 años. Un murmullo recorrió el salón como una ola. Las conversaciones se cortaron, las cabezas se giraron. Marta me vio. Su rostro, cuidadosamente maquillado, palideció de rabia. Llevaba un vestido de noche negro que debía costar más que el sueldo mensual de un profesor. Diamantes en el cuello y las orejas. Atravesó el salón hacia mí. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de mármol como disparos. Navarro. Su voz sonó lo bastante alta para que todos la oyeran, cargada de veneno. ¿Qué haces aquí? ¿Has confundido una subasta benéfica con un reparto de ayuda humanitaria? Algunas personas deberían ir a pedir limosna, en vez de hacer el ridículo en sitios como este. Vete por las buenas antes de que te echen. El silencio en el salón era absoluto, todas las miradas clavadas en nosotras. Yo la miré a los ojos. Tranquila, serena. He venido como ciudadana solidaria, Marta, como pedías en el cartel. Caminé hasta la mesa del fondo y me senté. Sergio ya estaba allí, esperándome. Me dedicó una sonrisa de ánimo. Marta se quedó plantada en medio del salón, con el rostro enrojecido de humillación. Nadie la había desafiado así en público en años.
La subasta comenzó. El presentador, un hombre con smoking y voz meliflua, fue sacando los lotes uno por uno. Cuadros de artistas locales, antigüedades sin valor real, cestas de productos gourmet. La gente pujaba con entusiasmo fingido, creando la ilusión de gran generosidad. David y Marta sonreían, saludaban, aceptaban felicitaciones, reinaban. Yo observaba, esperaba, y entonces llegó el momento. Y ahora, señoras y señores, la joya de nuestra subasta. El presentador hizo una pausa dramática. El derecho de arrendamiento y restauración del edificio histórico de la antigua Manufactura Real de Cerámica, a orillas del río. Un espacio con un potencial increíble para crear un museo, talleres de artesanía, un centro cultural que devuelva a nuestro pueblo su gloria pasada. Precio de salida: 50.000 euros. David se puso de pie, ajustándose la chaqueta del traje. Sonrió con esa seguridad de quien sabe que ya ha ganado. 50.000. El presentador comenzó la cuenta. 50.000 a la una, 50.000 a las... Sergio levantó la mano. Su voz sonó clara, firme, atravesando el salón. 200.000 euros, de parte de un donante anónimo. El salón estalló en un coro de exclamaciones ahogadas. David se giró bruscamente. Su rostro pasó del bronceado al rojo intenso en segundos. Miró a Sergio, luego a mí, luego otra vez a Sergio. Un momento. Su voz había perdido toda compostura. Esto es un fraude. Este profesor no tiene ese dinero. Exijo que se verifique su solvencia. Es un testaferro. Se acercó a la mesa del presentador, gesticulando salvajemente. El alcalde intentó calmarlo. Marta se había quedado petrificada en su silla, con las manos aferradas al borde de la mesa. Sergio se levantó con calma. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo entregó al presentador. Aquí tiene la garantía bancaria por 500.000 euros. Del donante anónimo. Todo legal, certificado por notario esta misma mañana. El presentador abrió el sobre, examinó los documentos, asintió. Todo está en orden. David abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Buscaba palabras, alguna forma de detener lo que estaba pasando. 300.000, logró decir finalmente con voz ronca. 500.000, respondió Sergio sin vacilar. Silencio. Un silencio tan profundo que se oía el tic-tac del reloj de pared. David se desplomó en su silla. No tenía ese dinero. Y lo sabían todos. El presentador levantó el martillo tembloroso. 500.000 a la una. 500.000 a las dos. 3 golpes secos. Vendido. Al donante anónimo representado por el señor Torres. Un murmullo recorrió el salón. La gente se miraba, cuchicheaba. David y Marta permanecían inmóviles, con rostros de piedra. Su gran espectáculo benéfico había acabado en humillación pública. Me levanté sin hacer ruido y salí del restaurante. Sergio me siguió unos minutos después. «Ha sido perfecto», dijo cuando llegó a mi lado en la calle oscura. «Todavía no ha terminado». Al día siguiente, a las 10 de la mañana, tenía lugar la reunión oficial con el inversor en el ayuntamiento. La mañana amaneció gris y lluviosa, como si el cielo se ajustara al estado de ánimo de David y Marta. A pesar del desastre de la noche anterior, todavía mantenían la esperanza. La subasta era una cosa, un loco, mecenas otra. Pero un empresario serio de Madrid era completamente diferente. A ese sí podrían convencerlo con sus presentaciones y sus contactos. Los vi llegar al ayuntamiento en su todoterreno, negro reluciente. David, con un traje impecablemente planchado. Marta, con un vestido sobrio pero caro. Parecían personas que lo tenían todo bajo control. La sala de reuniones era pequeña, con una mesa larga de madera pulida. A la cabecera se sentaba el alcalde, a los lados sus concejales. David y Marta ocupaban los asientos centrales, con carpetas llenas de gráficos y esquemas desplegadas ante ellos. A las 10 en punto se abrió la puerta. Entró Pablo Ramos, alto, impecable en su traje de ejecutivo. Se quedó de pie junto a la puerta, sin decir palabra. David y Marta intercambiaron miradas de aprobación, un representante con presencia. Buena señal. Se prepararon para levantarse y saludar al importante inversionista que pensaban entraría a continuación. Y entonces entré yo. Llevaba un traje pantalón azul marino, hecho a medida, blusa de seda color marfil, zapatos de tacón discretos, pero caros. El pelo,
recogido en un moño elegante, un reloj fino en la muñeca. Caminé por la alfombra, sin mirar los rostros petrificados de David y Marta, y me senté en la silla libre a la cabecera de la mesa. El lugar del inversor principal. Silencio de muerte. Solo se oía la lluvia golpeando contra las ventanas. El alcalde miraba desconcertado de mí a David. Marta tenía la boca abierta, pero ningún sonido salía de ella. Su rostro había perdido todo el color, blanco como el papel. David se aferraba a los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En sus ojos había un terror puro, cristalino. Recorrí la mesa con la mirada, tranquila y firme. Saqué una carpeta delgada y la coloqué sobre la mesa. Mi voz sonó clara, cortando el silencio tenso como un cuchillo. «Buenos días, colegas. Disculpen el pequeño retraso. Me llamo Elena Navarro. Soy la propietaria de Tierras Doradas. El señor Ramos es mi director de operaciones. Comencemos la reunión». En ese momento, vi cómo el mundo de Marta se derrumbaba en sus ojos. Toda su arrogancia, toda su seguridad, se evaporaron sin dejar rastro. Frente a ella, no estaba Elena la empollona con el vestido de su madre. Estaba la mujer que tenía su futuro en las manos. El rostro de David se congeló, convertido en una máscara inmóvil. El espectáculo había terminado. Empezaba el trabajo. No grité, no me regodeé en su humillación. Actué como lo que era, una empresaria para quien lo importante eran los resultados. Antes de pasar a su presentación, comencé, dirigiéndome a David y Marta, pero hablando para que todos oyeran. Me gustaría compartir mis observaciones sobre la vida en este pueblo. Abrí mi carpeta. No había gráficos. Había fotografías. Aquí está el techo agujereado de la biblioteca antes de la reparación. Aquí los ordenadores obsoletos del aula de informática de la escuela. Aquí el parque abandonado y las escaleras rotas de la residencia para mayores. Junto a cada foto, los informes financieros que me había preparado el Departamento de Seguridad. Informes sobre las empresas fantasma de David, sobre fondos desviados del presupuesto municipal, sobre sus planes para apropiarse de la inversión. Nuestro grupo realmente planea construir aquí una planta de procesamiento. Esto dará al pueblo 200 puestos de trabajo e impuestos. Pero trabajamos solo con socios honestos. Y su presentación, David, lo miré directamente a los ojos. Es, digámoslo suavemente, engañosa. El alcalde palideció y empezó a balbucear algo sobre un malentendido. Lo detuve con un gesto. El proyecto se realizará, pero bajo mi supervisión personal y con personas de mi confianza. Los programas educativos de nuestra fundación los coordinará el profesor de la escuela local, Sergio Torres, y de la restauración de la antigua manufactura, donde abriremos un centro cultural y escuela de cerámica tradicional, se encargará Consuelo Martín, directora de la biblioteca. Me giré hacia David y Marta. Estaban hundidos en sus sillas, con las cabezas gachas. En cuanto a ustedes, tengo dos opciones. Primera, esta carpeta va a la Fiscalía de Madrid. Segunda, continúan con su negocio, pero con total transparencia. Y el 10% de sus beneficios netos anuales se transferirá al Fondo Social del Pueblo, para reparación de escuelas y residencias, para becas a estudiantes destacados, para ayuda a personas necesitadas. Ustedes eligen. Asintieron en silencio, sin atreverse a levantar la vista. Eligieron la segunda opción. Era peor que la cárcel. Era un recordatorio diario de su fracaso. Queridos amigos, ¿les gustó nuestra historia? ¿Qué opinan de las acciones de Elena? Escriban en los comentarios, compartan esta historia con sus amigos, dejen su me gusta si les gustó, para mí es muy importante. No olviden suscribirse a nuestro canal. ¿De qué ciudad son? En la descripción encontrarán la lista de reproducción con todos nuestros relatos. Les deseamos mucha salud y buen ánimo.